Hola a todos o a quien me escuche en este momento. Mi nombre es Carlos Espino. Yo soy profesor de la asignatura Proyecto de Investigación 1 y 2 de la Escuela de Medicina Wilfredo Torrealba de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Este video es el primero de una serie de 7 videos instruccionales cuya función u objetivo es apoyar el manual escrito para la elaboración de proyectos y trabajos de grado en salud con énfasis en la carrera de medicina. Este manual está dividido en 3 partes o en 3 capítulos. El primer capítulo está dirigido a orientar al estudiante de quinto año de la carrera de medicina en la elaboración del proyecto de investigación. Proyecto de investigación que orientamos hacia un modelo que sea fácilmente adaptable a modelos que viene usando el Estado o la universidad para lograr financiamiento de investigaciones. Un segundo capítulo está dirigido a la ejecución del proyecto de investigación y también al procesamiento y al manejo de los datos y finalmente al análisis de la información desde el punto de vista básicamente estadístico. Un tercer capítulo es para que el estudiante sepa colocar sus resultados en un informe final tipo formato de publicación, siguiendo las normas y los requerimientos de los editores biomédicos internacionales de revistas biomédicas. Se conocen con el nombre de las normas o los requerimientos de Vancouver. Del contenido de este manual, nosotros hemos escogido 7 aspectos o temas que consideramos importantes sean favorecidos o apoyados a través de elementos audiovisuales. El primero de estos videos, el que vamos a hacer en este momento, tiene que ver con el tipo de investigación en salud y los tipos de diseños con énfasis a aquellos más frecuentes en el campo de la medicina. Un segundo video tiene que ver con el tamaño de la muestra y el uso de un programa gratuito abierto en internet que se llama OpenEpi. Un tercer video tiene que ver con un programa gestor de bibliografía que sirve no solo para buscar y almacenar y organizar bibliografía en ese programa, sino también para vincularse al procesador de palabras, al Word, para en el momento de estar haciendo el informe facilitar la manera de citar y de colocar la bibliografía al final del documento. Un cuarto y quinto video están diseñados para confeccionar la base de datos que va a recibir la información obtenida a través de la ejecución del proyecto. Vamos a utilizar aquí el programa Excel como una alternativa para la construcción de la base de datos y también del programa EpiInfo a través de la creación de un formulario y base de datos. Un sexto video lo vamos a realizar con el objetivo de analizar la información contenida en esas bases de datos, fundamentalmente con el programa EpiInfo, y un séptimo video para dar indicaciones importantes acerca de la manera de presentar las tablas y los gráficos que se realicen en el contexto del trabajo final o el formato de publicación. Vamos entonces con el video número 1 a introducirnos en lo que son los tipos de investigación en salud y los tipos de diseño con énfasis en los más frecuentes. Este tema nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 1, pero dentro del capítulo 1, en el capítulo 2 del proyecto de investigación, en el área de la metodología y específicamente en el diseño de estudio, en la página 20. Es importante decir que nosotros proponemos el enfoque para decantar lo que son los tipos de investigación y los diseños a través de 3 perspectivas. Una primera tiene que ver con el contexto de la investigación en salud, el ámbito de la investigación, el área de la investigación en salud. Un segundo
aspecto tiene que ver con la fuente de donde la información puede ser obtenida, y un tercer aspecto que tiene que ver con las características específicas de los diseños que históricamente o que tradicionalmente se conocen en el campo de la medicina en los aspectos clínicos y epidemiológicos. Comencemos pues por el primer aspecto, el que tiene que ver con el contexto como tipo de investigación en los estudios de la salud. En este sentido vemos tres niveles. Un nivel de las ciencias básicas que tienen que ver con aquellos estudios que se relacionan con la fisiología, la bioquímica, la biología molecular, la histología, la microbiología, la genética. Son investigaciones que requieren espacios adaptados y especializados para ese tipo de estudios. No son los más frecuentes dentro de nuestra experiencia realizada por los estudiantes, pero siempre se realizan y son de una importancia fundamental. El segundo nivel es el nivel o el contexto de los estudios clínicos, y los definimos como aquellos donde el investigador se pone en contacto directo con los pacientes enfermos, con pacientes que ya son susceptibles de tener enfermedad, de tener la enfermedad y de tener las características que acompañan a la enfermedad. Un tercer nivel es el nivel epidemiológico, donde el investigador puede tener contacto no solo con los individuos enfermos, con los pacientes, sino también con individuos sanos, sin embargo, que están expuestos a condiciones específicas de riesgo para enfermar o en situaciones específicas de enfermos para que se agraven. Esas condiciones son condiciones ambientales, sociales, culturales, socioeconómicas, de hábitos y costumbres, etc. Si bien nuestro objetivo es que el estudiante logre identificar su investigación en función de alguna de estas áreas, en muchos casos las investigaciones complementan o están formadas por combinaciones de estas áreas. Estudios tienen aspectos importantes en el área clínica, pero también en el área básica. Inclusive, estudios pueden tener complementos o aspectos que tocan las tres áreas importantes en los estudios de salud. Tenemos un ejemplo importante en el año 2012, una investigación que se hizo para conocer los tipos de virus de papiloma humano en pacientes que se realizaban citologías en la consulta prenatal. Tenemos el elemento básico para el estudio del ADN de estos virus a través de estas muestras, pero también tenemos el componente clínico a través de las pacientes y las características de las pacientes, tanto desde el punto de vista obstétrico como de sus condiciones demográficas. Y también en ese mismo estudio tenemos características muy importantes desde el punto de vista epidemiológico que relacionaban con su procedencia, con su estatus socioeconómico, en fin. Englobaba cualquiera de estos tres niveles en ese estudio. Sin embargo, y es lo más importante, el investigador o el estudiante tiene que definir claramente dónde está el énfasis y el objetivo principal de su estudio y decirlo en este momento de la redacción de lo que es el diseño del tipo de investigación. La investigación, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, no fue en la clínica como subrayo, sino fue en el aspecto de las ciencias básicas, fue en el estudio del ADN para identificar el tipo de virus papiloma humano que se encontró en estas pacientes. El segundo aspecto que nos interesa para caracterizar el tipo de investigación tiene que ver con la fuente de donde la información es obtenida. En este sentido, nosotros dividimos dos tipos de fuentes de información, una fuente secundaria y una fuente primaria. Y definimos fuente secundaria aquella que proviene de otras investigaciones, es decir, de otros investigadores que obtuvieron información, que la publicaron y que a partir de allí se puede hacer otra vez investigación cuando la fuente es secundaria como en este tipo. Y las fuentes primarias, que son aquellas que se obtienen directamente de los sujetos en estudio o de los sujetos y de sus muestras de esos sujetos en estudio, que son procesadas directamente por el investigador, y aquella fuente
que aunque no es obtenida directamente por el investigador, es obtenida de manera indirecta a través de fuentes válidas de registro. Estas fuentes válidas de registro generalmente no son investigadores ni buscan publicar o hacer investigación con esta información. Pero de no llegar un investigador que obtenga, que procese esa información y que obtenga de ella resultados, esa información y ese registro se mantiene silente, acumulado, sin dar ningún tipo de resultados o de conclusiones válidas en el mundo científico. Como ejemplo de cada uno de estos tipos tenemos en la fuente secundaria los estudios o los artículos de revisión, en las cuales el investigador lo que hace es revisar o conocer todas las características que sobre un tema han dedicado muchos resultados de investigaciones y hacer comparaciones y sacar conclusiones de esa revisión. Una manera alterna, parecida de este artículo de revisión es el metaanálisis, que se caracteriza por obtener elementos cuantitativos, estadísticos, que le dan una valoración más específica a las diferencias que se pueden encontrar o a las diatribas que se pueden encontrar con respecto a un tema específico de salud. Sin embargo, esta parte de la investigación secundaria no es la que nosotros le damos énfasis en nuestros estudiantes. Nosotros queremos que nuestros estudiantes se dediquen a las fuentes de información primaria, sea a través de obtención directa de información a través de sujetos en el estudio, como pueden ser pacientes en el área clínica, en el área hospitalaria, en el área de un ambulatorio, o a través de muestras tomadas de ellas y procesadas directamente por estos estudiantes o investigadores, o a través también de información obtenida de poblaciones y de comunidades no necesariamente enfermas, pero que nos sirvan para conocer características, prevalencias de enfermedades, diagnósticos de salud en comunidades. También la definimos como una fuente primaria, pero no directa, sino indirecta, a través de fuentes válidas de registro. El investigador o el estudiante puede obtener información que una vez analizada puede dar luz a problemas de salud que por tenerse pero no haberse analizado se desconocen. Ejemplo de ello tenemos la información que se obtiene a través de sistemas de registro de vigilancia sanitaria. Muchas veces se obtiene mucha información, pero es muy parcial la que realmente sirve para la operacionalización de estos sistemas. Las historias clínicas de nuestros hospitales, otros tipos de registros médicos, clínicos y paraclínicos de los hospitales que no son procesados desde el punto de vista de investigación, registros epidemiológicos de instancias municipales, estatales, inclusive nacionales. Repetimos, esta fuente que nosotros hemos llamado primaria pero indirecta de la fuente de registro, en otros libros, para otros autores son consideradas también fuentes secundarias de información. Pero repetimos, la importancia que tiene darle vida a esta información silente hace que nosotros la definamos como un tipo de investigación de fuente primaria que indirectamente es obtenida por el investigador, por el actor principal de la investigación. Por tanto, y asumiendo que en la mayoría de los casos nuestros estudiantes van a estar en una situación de que su estudio es de tipo clínico o epidemiológico o ambos, y que con menor frecuencia también va a tener estudios de tipo de laboratorio o de tipo de la ciencia básica, pero que esos datos van a ser en la mayoría de las veces obtenidas a través de fuentes primarias de información o con datos que no han sido procesados desde el punto de vista de investigación o publicados, y entendiendo además que estos estudios representan la mayoría de los tipos de investigación que el estudiante de medicina realiza en nuestro contexto de salud actual, nosotros vamos a presentar los diseños de investigación que con mayor frecuencia se utilizan en el ámbito de los estudios médicos.
son los diseños de estudios clínicos y epidemiológicos más frecuentes. El esquema que a continuación vamos a presentar se refiere a diseños específicos de estudios clínicos y epidemiológicos, donde por supuesto los dos aspectos que hemos hablado anteriormente, el aspecto contextual, el ámbito de la investigación y la fuente de la investigación tiene mucho que ver. En principio, sea un estudio epidemiológico o sea un estudio clínico, los diseños de estos estudios se diferencian en dos grandes tipos: los estudios que son analíticos y los estudios que son descriptivos. Y entendemos como analíticos aquellos estudios donde se quiere establecer relaciones causales, es decir, relaciones de unas variables que son causa con otras variables que son efectos de esas causas. Para poder establecer este tipo de relación es indispensable tener grupos de comparación, dos o más grupos que se comparen para poder establecer estas relaciones. Este tipo de estudio, por supuesto, se vincula desde el punto de vista estadístico con las pruebas de hipótesis requeridas para establecer significancia de estos estudios, es decir, establecer que las diferencias que estamos encontrando en las comparaciones de nuestros grupos, que son muestras, cómo ellas se pueden extrapolar a los grupos o poblaciones totales de donde esas muestras provienen. Por otro lado, tenemos los estudios descriptivos, cuyo objetivo en este caso no es establecer ninguna relación causal, sino es simplemente conocer características particulares, individuales, de un proceso mórbido, de una enfermedad o de factores asociados a esa enfermedad. Prevalencias de enfermedad, incidencias de enfermedad, porcentajes de letalidad, indicativos de ocurrencias del elemento más importante dentro de los estudios médicos, que es la enfermedad. Ahora bien, estos estudios descriptivos a su vez se relacionan con una estadística que es descriptiva, pero también en muchos casos, o quizás en la mayoría de los casos, necesitan un componente de la estadística inferencial a través de lo que se conoce como la estimación de parámetros. Es decir, nosotros en una muestra, por ejemplo, vamos a conocer la prevalencia de una enfermedad en esa muestra, pero necesitamos saber en qué rango esa misma prevalencia va a encontrarse en el universo de donde esa muestra provino. Y eso se hace estableciendo o determinando los intervalos de confianza a través de esto que se conoce como la estimación de parámetros. Como ejemplo, entonces, de estos estudios descriptivos tenemos en el ámbito clínico los estudios de casos clínicos, los estudios de series de casos clínicos, donde el objetivo es describir las características clínicas, epidemiológicas, de tratamiento de pacientes que se presentan con una enfermedad en particular. También son ejemplos de estudios descriptivos las encuestas de prevalencia que se hacen en ámbitos epidemiológicos, o la descripción de la información que se obtiene de sistemas de vigilancia epidemiológica, o los estudios de incidencia. Por el lado de los estudios analíticos tenemos a la vez, que son estudios comparativos, tenemos dos tipos de estudios: los estudios observacionales y los estudios experimentales. En ambos se hacen comparaciones. La diferencia estriba en que los estudios experimentales el investigador manipula, conoce cómo manejar la variable causal, la variable independiente. En cambio, en los estudios observacionales, el investigador no puede hacer eso con la variable causal o variable independiente. Se tiene que conformar con observar el comportamiento de esa variable en grupos que tienen o no tienen el valor de esa variable.
Es por esa razón que los estudios observacionales son fundamentalmente estudios epidemiológicos, porque los estudios epidemiológicos, donde los individuos no necesariamente están enfermos, sino que hay individuos sanos y individuos enfermos, la variable independiente o la variable causal de esa enfermedad no puede ser éticamente manejada por el investigador. Entonces el investigador tiene que conformarse con observar. Por ejemplo, si se está estudiando el efecto del cigarrillo o del humo del tabaco en individuos que fuman e individuos que no fuman con respecto al impacto que tiene en su funcionalismo pulmonar, no sería ético que el investigador manipulara la frecuencia, la cantidad, el número de cigarrillos al cual está expuesto cada uno de los grupos que estamos comparando. No lo puede hacer, pero sí puede observar los que por su propio deseo lo hacen y se conforma con observar esa variable independiente causal, que en este caso es el fumar o no, y cómo se expresa la otra variable dependiente o variable resultado o efecto, que sería, por ejemplo, el funcionalismo pulmonar o otro indicador a nivel pulmonar de estos dos grupos comparados. En los estudios experimentales que generalmente se realizan en los ámbitos de laboratorio, es decir, los estudios de las ciencias básicas, generalmente el investigador tiene capacidad para manipular la variable independiente o la variable causal y ajustarla a sus deseos de experimentación. También se puede realizar en ciertas condiciones en estudios clínicos, sobre todo en los estudios clínicos donde se quiere conocer los efectos que tienen los medicamentos en el beneficio de los pacientes. Por eso, no está de más decir que los estudios experimentales se relacionan mucho más con los estudios clínicos y de laboratorio y mucho menos con los estudios epidemiológicos, y los estudios observacionales se relacionan más con los estudios epidemiológicos. Sin embargo, y como veremos ahora, hay estudios que se realizan en el ambiente clínico, en el ámbito clínico, y son observacionales porque quien los realiza o sus investigadores no pueden manipular la variable. Veamos ahora ejemplos de estos dos tipos de estudios analíticos. En el caso de los estudios observacionales, estamos presentando en primer lugar los estudios que se relacionan o que son de tipo epidemiológico. Tradicionalmente los estudios de cohorte son estudios epidemiológicos llamados también prospectivos, porque comparan inicialmente individuos sanos que están expuestos unos sí y otros no a un factor de riesgo y se siguen en el tiempo para ver la frecuencia con que el grupo expuesto y el no expuesto se enferma o se ve afectado por una condición, bajo la hipótesis de que aquel grupo sano pero que estaba expuesto va a tener una proporción mayor del efecto o de la enfermedad. Estos son conocidos, como ya dije, por los estudios, como los estudios prospectivos. Los estudios de casos y control no parte de individuos sanos, sino parte de individuos enfermos y de individuos controles no enfermos o enfermos con otra causa, y se compara retrospectivamente con los factores a los cuales esos casos y estos controles estuvieron asociados en el pasado, un pasado corto o un pasado lejano, y se relaciona también y sirven para relacionar la enfermedad y los factores de riesgo. Los estudios de corte transversal, a diferencia de los dos anteriores, son estudios donde las variables causales o variables independientes o factores se obtienen al mismo tiempo que se obtienen las variables efectos o las variables resultados. Su gran limitante es precisamente esa, que como se obtienen al mismo tiempo, no se puede determinar con seguridad cuál fue primero, cuál se presentó en primer lugar, si fue la variable causal hipotéticamente definida o si fue la variable efecto hipotéticamente definida. También tenemos dentro de estos estudios de tipo epidemiológico y observacionales combinaciones de los tres estudios que hemos nombrado y los estudios ecológicos que tienen que ver con indicadores poblacionales que buscan relaciones entre efectos
que se pueden medir como indicadores de la población en función también de causas que se pueden medir en función también de la población. A pesar de lo que hemos dicho, los estudios observacionales también se ven en el ámbito clínico y es importante decir y saber que cuando hacemos un estudio clínico de este tipo estamos haciendo estudios que no son experimentales, que son estudios observacionales. Ejemplo de ellos tenemos los estudios pronósticos. El estudio pronóstico es el estudio que se corresponde a lo que es el estudio de cohorte en el ámbito epidemiológico, lo es el pronóstico en el ámbito clínico. Es decir, si en el estudio de cohorte queríamos ver qué factores se asocian a la enfermedad, en el estudio pronóstico queremos ver qué factores presentes ya en el enfermo se asocian con la complicación o con su muerte. Los estudios diagnósticos también pueden ser estudios observacionales siempre que ese diagnóstico no se haga en condiciones experimentales, y hay muchos estudios terapéuticos no experimentales donde el investigador no manipula, en este caso, el medicamento, la dosis del medicamento, sino que simplemente se conforma con observar grupos de pacientes que vienen recibiendo un tipo de medicamento y lo compara con otro grupo de pacientes que vienen recibiendo otro tipo de medicamento y compara los efectos en ambos grupos, pero sin tener la capacidad de manipular experimentalmente las características de esas dosis o de esos medicamentos. También los estudios de corte transversal son estudios posibles en el ámbito hospitalario, donde se obtiene en un solo momento y en un solo tiempo información tanto de los factores causales y de la enfermedad. Y los estudios de casos y control son estudios que también se pueden realizar en un ámbito exclusivamente clínico, un ámbito hospitalario. Es ese ejemplo de enfermedades, casos que tienen una enfermedad y se comparan con controles que tienen otra enfermedad y que son homogéneos en edad, en sexo y en otras características. Con respecto a los estudios experimentales, son aquellos donde el investigador manipula la variable, tiene capacidad de decidir en función de la variable que es causal. En los estudios experimentales se realizan en muchos casos, en la mayoría de los casos, en los estudios clínicos, aparte de los estudios de laboratorio y ciencia básica, que siempre lo son, pero los estudios clínicos son muy frecuentes o son mucho más frecuentes que en los estudios epidemiológicos, los estudios experimentales. Y sobre todo en aquellos casos donde se quiere conocer el efecto real de medicamentos, de pruebas terapéuticas. Es de allí de donde viene el ensayo clínico controlado aleatorizado, el ECA, como los estudios del nivel más alto para establecer los beneficios de un medicamento. Son ensayos controlados porque requieren grupos controles, es decir, grupos que no reciban ese medicamento o que reciban otro medicamento. Y son aleatorios porque para ser seleccionado para uno de esos grupos requiere que esa selección haya sido de manera aleatoria o por el azar. Sin embargo, hay estudios que, aún siendo controlados, no son aleatorios en la selección de los grupos de los pacientes. Por otro lado, hay estudios que también son experimentales y sin embargo son ensayos clínicos no controlados, es decir, no tienen grupo control, pero sí tiene el investigador una capacidad de decidir y de manipular la variable causal o la variable independiente. En estos casos de ensayos clínicos o ensayos terapéuticos donde se manipula, por ejemplo, dosis de medicamentos, administración de medicamentos, condiciones con las que esos medicamentos se dan y sin embargo no se tienen grupos control. Es el ejemplo clásico de las fases 1 y 2 de los ensayos de farmacológicos. Por último, es importante mencionar el hecho de un estudio epidemiológico
que aún siendo epidemiológico no es observacional, sino entra dentro de la categoría de los estudios experimentales, y son los que se conocen como los estudios de intervención. Son estudios que usual o generalmente se realizan en comunidades o en grupos de población, y donde el investigador es capaz de manipular y de decidir un grupo o grupos de comunidades que reciben una intervención o una atención o una medida preventiva o una medida educativa, y lo compara con otro grupo de comunidades que no reciben esas condiciones o esos procedimientos hipotéticamente favorables. Esa comparación se mide a través del impacto que puede tener esa intervención en la frecuencia de una enfermedad o la frecuencia de un factor de riesgo particular, y son diseños que se consideran experimentales dentro del ámbito epidemiológico. Para concluir y para dejar en el estudiante, en el investigador, lo que nosotros queremos que él esté en capacidad de escribir, de definir en cuanto a lo que es el tipo de investigación y el diseño, nosotros le pedimos que considere estos aspectos que acabamos de nombrar. En primer lugar, debe tener claro y debe mencionar en cuál ámbito o contexto es la investigación que él realiza. ¿Es esta investigación exclusiva de uno de estos ámbitos o es una combinación? Y si es una combinación, él debe decir en dónde está el énfasis más importante de esa investigación, en dónde está su objetivo principal, en el ámbito clínico, en el de las ciencias básicas o en el epidemiológico. En segundo lugar, el autor, el investigador, nuestro estudiante, debe saber cuál es la fuente más importante de sus datos, entendiendo que él no va a realizar un estudio de revisión bibliográfica ni un metaanálisis, que lo hemos definido como unos estudios de fuente secundaria, muy importantes, pero que no es el que nosotros estamos sugiriéndole a nuestros estudiantes realizar en el último año, en los 2 últimos años de su carrera. De ser así, él debe identificar y debe saber expresar que sus datos, si sus datos fueron obtenidos de manera directa de los sujetos o de las muestras en el estudio y procesadas por él mismo, o si sus datos fueron obtenidos de manera indirecta a través de terceros, pero en sistemas regulares y validados de registro de información en instituciones que generalmente ese estudiante participa, trabaja, estudia o es parte de él, o su tutor es parte de esa institución. Y por último, en tercer lugar, debe saber el diseño específico que mejor se adapta a los objetivos de su investigación. Tiene que responder a esta pregunta inicial. ¿Es un estudio descriptivo o es un estudio analítico? ¿Es un estudio que está haciendo comparaciones para establecer relaciones causales, lo cual lo haría un estudio analítico? ¿O es un estudio que simplemente quiere describir las características de la enfermedad o de una enfermedad o de unas condiciones especiales asociadas con la enfermedad? En el caso segundo, en el caso de ser un estudio analítico donde se está haciendo comparaciones, ¿es ese estudio analítico experimental u observacional? En la mayoría de los casos, en nuestra experiencia, sabemos que ese estudio es observacional, pero si es observacional o es experimental, debe también identificar el diseño específico que le es más adecuado. Si es un estudio observacional, debe identificar si está más orientado hacia la parte epidemiológica, y si está más orientado hacia la parte epidemiológica, es un estudio longitudinal, es decir, se mueve en el tiempo, es prospectivo como un estudio de cohorte, o es retrospectivo como un estudio de casos de control, o es un estudio simplemente que la información se obtuvo en un solo momento del tiempo, que lo haría un estudio de corte transversal. Y de ser un estudio observacional, pero en el ámbito clínico, debe saber identificar si se trata de un estudio cuyo objetivo fundamental es valorar procedimientos diagnósticos o es valorar
el pronóstico que tiene una enfermedad en el tiempo, o es simplemente describir las características de unos pacientes en un ámbito que no es un estudio analítico, sino que sería más bien un estudio descriptivo. Por supuesto, en aquellos pocos casos donde estuviésemos ante un estudio experimental, es importante que nuestro investigador identifique si su estudio está en capacidad de hacer aleatorización en la selección en los cuales el participante va a quedar incluido, y si además va a tener grupos control, es decir, si el estudio es controlado o no lo es. Bueno, muchos de estos aspectos se pueden buscar en el diseño del estudio, en el manual a partir de la página 20. No vamos a hacer énfasis más en ellos hasta aquí. Vamos por concluido, porque el objetivo era dar una idea clara de lo que se quiere sea la redacción de este aspecto, que es una redacción corta, quizás unas 4 o 5 líneas, pero donde deben quedar claros estos tres aspectos. Se trata de un estudio clínico, epidemiológico de la ciencia básica, son datos que se obtienen a través de forma directa de los estudios, de los sujetos que intervienen en el estudio, o a través de registros que fueron realizados por una institución en particular, y el diseño específico que el estudio requiere. Muy bien, nos vemos en el segundo video. Muchas gracias.